Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Impacto México. Hoy estamos en formato podcast porque el tema que traemos merece una conversación de verdad, no un video rápido. Soy Brian y hoy me acompaña por primera vez en este espacio alguien que muchos de ustedes ya conocen porque ha estado trabajando con nosotros detrás de cámaras desde hace tiempo. Emilia, bienvenida al micrófono. Gracias, Brian. La verdad es que estoy emocionada de estar aquí porque este tema en particular me parece muy importante y también muy delicado. Delicado porque hay mucha gente que está tomando decisiones, generando expectativas, haciendo planes, basándose en información que en el mejor de los casos está incompleta y en el peor de los casos es simplemente incorrecta. Y eso, cuando estamos hablando de personas adultas mayores que dependen de esa pensión para vivir, es algo que no podemos ignorar. Exactamente. Y el detonante de esta conversación fue un video que está circulando mucho esta semana. Un video que afirma que la pensión bienestar va a llegar a más de 10,000 pesos bimestrales durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Que hay una estrategia secreta. Que los últimos 3 años del sexenio van a traer aumentos explosivos igual que en el sexenio anterior. Y que los beneficiarios van a ver ese cambio reflejado en su cuenta bancaria en fechas muy concretas. Emilia, antes de entrar al análisis, ¿cuál fue tu primera reacción cuando lo viste? Mi primera reacción fue de preocupación, honestamente. No porque la información sea completamente inventada, porque hay algunos elementos que sí tienen base. Pero la forma en que se presenta, el tono, las certezas que se dan sobre cosas que en realidad son especulaciones, eso me genera mucha incomodidad. Porque cuando tú le dices a una persona de 70 años que en 2029 va a cobrar 10,000 pesos bimestrales, y esa persona empieza a planear su vida alrededor de ese número, y luego ese número no llega o llega diferente, el daño que genera no es solo económico. Es emocional. Es una decepción que se suma a todas las que esa persona ya ha vivido. Y eso no está bien. Y ahí está el punto central de lo que queremos analizar hoy. Vamos a separar 3 cosas. Primero, ¿qué es lo que sí sabemos con certeza sobre la evolución de la pensión bienestar? Segundo, ¿qué es especulación razonable? Es decir, análisis que se puede hacer pero que no es una garantía. Y tercero, ¿qué es directamente información incorrecta o exagerada? Porque no todo en ese video está mal, pero hay partes que van más allá de lo que los datos permiten afirmar. Emilia, empecemos por lo que sí es verdad. Perfecto. Lo que sí es completamente verificable es la evolución histórica de la pensión. En 2019, cuando arrancó el programa, el monto era de 2,550 pesos bimestrales. En los años siguientes el aumento fue muy modesto, apenas 80 o 100 pesos por año. Pero en los últimos 3 años del sexenio anterior, efectivamente hubo un salto importante. La pensión pasó de montos más bajos a llegar a 6,000 pesos bimestrales cuando terminó ese gobierno. Y hoy, en 2026, estamos en 6,400 pesos bimestrales. Eso es un hecho. Eso está documentado y no hay discusión al respecto. Y el argumento del video es que ese patrón, aumentos modestos al inicio y un salto grande al final, se va a repetir con la presidenta Sheinbaum. Que los últimos 3 años del sexenio, 2027, 2028 y 2029, van a traer aumentos del 15% cada año, llevando la pensión primero a 7,300, luego a 8,400 y finalmente a 10,000 pesos bimestrales. La pregunta es si eso es un análisis razonable o si es especulación disfrazada de certeza. Sí, y es algo que merece explicarse bien porque hay una confusión enorme. Los aumentos a la pensión no son decisiones que el gobierno toma de forma libre y arbitraria dependiendo de qué tanto quiera ganarse a los votantes. Desde que la pensión quedó consagrada en la Constitución, hay un mandato legal muy claro. La pensión debe incrementarse al menos por encima de la inflación cada año. Eso significa que el gobierno no puede congelarla, no puede reducirla, y tiene que garantizar que al menos mantenga su poder adquisitivo. Pero también significa que hay un piso mínimo de aumento que ya está garantizado por ley, y ese piso generalmente corresponde al porcentaje de inflación del año anterior. En 2026 ese ajuste fue del orden del 3,69%, que es aproximadamente la inflación. Entonces cuando el video dice que la presidenta va a hacer grandes aumentos en los últimos años, en parte ya está obligada a hacerlo por mandato constitucional. La pregunta es si va a ir más allá de ese mínimo legal, y eso sí depende de decisiones presupuestales que hoy nadie puede garantizar.
Y ese punto es clave porque cambia completamente el marco de la conversación. El video presenta los aumentos futuros como si fueran una decisión discrecional, una especie de regalo que la presidenta decidirá dar o no dar dependiendo de cuánto quiera ganar votos. Pero en realidad hay un componente que ya está garantizado por la Constitución, que es el ajuste por inflación, y un componente adicional que sí depende de decisiones políticas y presupuestales. Y ese segundo componente, el adicional, nadie puede garantizar hoy cuánto va a ser ni cuándo va a llegar. Exactamente. Y hay otro dato que quiero poner sobre la mesa porque creo que da perspectiva. En este momento, el gobierno federal destina más de 1 billón de pesos anuales a los programas sociales en conjunto. Eso incluye la pensión para adultos mayores, mujeres bienestar, personas con discapacidad, Sembrando Vida, Madres Trabajadoras, y varios programas más. Ese presupuesto tiene límites. No es infinito. Y cada vez que se hace un aumento significativo a la pensión, el impacto en el presupuesto total es enorme porque estamos hablando de más de 13 millones de beneficiarios solo en el programa de adultos mayores. Un aumento del 15% para ese grupo solo representa miles de millones de pesos adicionales. Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí quiere decir que es una decisión muy compleja que no se puede prometer con la facilidad con que se hace en ese video. Ahora quiero tocar otro punto del video que me parece importante analizar. El video dice que hay una estrategia de la presidenta guardada bajo la manga para los últimos años del sexenio. Y lo dice con una certeza que no tiene ningún respaldo oficial. No hay ningún documento, no hay ninguna declaración de la presidenta, no hay ninguna circular de la Secretaría del Bienestar que respalde esa afirmación. La presidenta Sheinbaum ha dicho públicamente que los programas sociales son una prioridad y que la pensión seguirá creciendo. Pero de ahí a decir que tiene una estrategia secreta con porcentajes específicos para cada año, hay una diferencia enorme. Y esa diferencia importa porque cambia la naturaleza de lo que se está comunicando. Una cosa es analizar tendencias históricas y proyectar escenarios posibles. Eso es periodismo y análisis responsable. Otra cosa muy distinta es presentar esos escenarios como certezas, como si fueran información privilegiada que el canal tiene y que otros no tienen. Eso crea una expectativa en la audiencia que no tiene fundamento real, y cuando esa expectativa no se cumple, la decepción es mayor precisamente porque se prometió con tanta seguridad. Y quiero ser justo. El video tiene algunas cosas que sí son correctas y que vale la pena rescatar. El análisis de que los años electorales tienden a tener más inversión en programas sociales tiene base histórica. La observación de que en el sexenio anterior los aumentos más grandes vinieron al final también es correcta. Y la pregunta de si ese patrón se va a repetir es completamente válida. El problema no es la pregunta, el problema es que se responde con una certeza que los datos no respaldan. Totalmente de acuerdo. Y hay algo más que quiero mencionar porque me parece relevante para las personas que nos escuchan. El video habla de la posibilidad de que la pensión se pague mensualmente en lugar de bimestralmente. Y eso también está circulando mucho como si fuera algo inminente. La realidad es que ese tema sí se ha discutido, sí hay interés en explorarlo, pero hoy no hay ninguna decisión oficial tomada. Cambiar de un sistema bimestral a uno mensual implica modificaciones en la infraestructura bancaria, en los sistemas de dispersión, en el presupuesto. No es algo que se pueda hacer de un día para otro. Y mientras no haya un anuncio oficial con fechas y detalles concretos, presentarlo como algo que ya está en camino genera expectativas que pueden no cumplirse en el tiempo que la gente espera. Entonces, para resumir todo lo que analizamos hoy, ¿va a llegar la pensión a 10,000 pesos? Es posible. Hay escenarios en los que eso podría ocurrir si se mantienen aumentos sostenidos por encima de la inflación a lo largo de los próximos años. Pero no es una certeza. No es una estrategia confirmada. No es una fecha en el calendario. Es una proyección que depende de decisiones presupuestales, de condiciones económicas y de voluntad política que hoy no está garantizada con números concretos. Y el mensaje para los beneficiarios que nos escuchan es este. Tu pensión tiene un respaldo constitucional. Eso es real y es importante. Va a seguir creciendo al menos por encima de la inflación. Eso también es real. Pero planear tu economía familiar alrededor de un número que un video de YouTube prometió para 2029 es arriesgado. Lo que sí puedes hacer es estar informado sobre los aumentos reales cuando se anuncien oficialmente, verificar siempre en fuentes oficiales como la Secretaría del Bienestar, y desconfiar de cualquier contenido que te dé certeza sobre el futuro con porcentajes exactos y años exactos sin citar ninguna fuente oficial.
Muy bien dicho, Emilia. Eso es exactamente lo que hace Impacto México diferente. No venimos a decirte lo que quieres escuchar. Venimos a decirte lo que es verificable, lo que tiene fundamento, y lo que es especulación para que tú puedas tomar tus decisiones con información real. Si este podcast te fue útil, compártelo. Hay personas que vieron ese video y están esperando 10,000 pesos en 2029 como una certeza, y merecen tener el panorama completo. Soy Brian. Y yo soy Emilia. Gracias por escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio de Impacto México.